el orden internacional basado en normas. Y bueno, un documento se suscribió, que no suscribió Nicaragua, por cierto, y una de las cosas que lamenta pues lo que eran estos dos grupos reunidos en Bruselas es que no haya Nicaragua suscrito este documento donde se condena, por ejemplo, a Rusia por la invasión a Ucrania. Y la verdad es que, bueno, es cuando uno se detiene y dice, pero qué doble moral, o sea, le estás pidiendo a un país que está constantemente violando derechos y tiene condenada a su población, que condene, en este caso, a Rusia por la invasión a Ucrania. Más bien deberían incluirlo dentro del documento. No sé cómo lo ves, Dylan. Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional y analista político, editor en jefe de Revista Diplomática. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar contigo, Gladys, y toda tu audiencia. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que yo no entiendo. A mí me cuesta entender este tipo de encuentros donde sabes que hay países que están también de una manera similar a otros violando derechos, faltando a los principios fundamentales, a la democracia, obviamente todo lo que implica, ¿no? En la calidad de vida y la libertad de la población. Y entonces, bueno, te encuentras estas contradicciones que tú dices, pero es que más o menos ahí cuando se ve para los lados, se ignora algo tan importante dentro de ese afán por continuar, por ver cómo funcionan las regiones, cómo se amalgaman dentro de los intereses económicos, comerciales. Sí, es importante mencionar que en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, pues es el primer gran encuentro al más alto nivel desde el año 2015 que no se celebraba una cumbre birregional de este estilo. Precisamente se había celebrado en Bruselas en junio de 2015 y había habido pues un importante abandono por parte de ambas regiones de este diálogo en una región de cooperación multilateral que simboliza más de 60 naciones, representando más de 1.000 millones de personas en el mundo y que tiene un alto impacto en organismos multilaterales como es la Asamblea General de Naciones Unidas, ya que son un tercio de los votos. Ahora bien, tú te referías, Gladys, al tema de la declaración conjunta y la falta de Nicaragua en esta suscripción final, precisamente por el tema de la condena de la invasión de Rusia a A Ucrania. Ucrania. Ya desde los preparativos de la cumbre se había manifestado la voluntad de la Comisión Europea y de todas las instituciones comunitarias, con la presión del Parlamento Europeo en particular, de incluir obligatoriamente un párrafo en la declaración final conjunta que condenase a la invasión de Rusia contra Ucrania en el espíritu de defensa de los valores de la Carta de Naciones Unidas, que además son un espíritu compartido por ambas orillas del Atlántico. Ahora bien, no es una sorpresa que regímenes como Nicaragua, que tienen una alta cooperación con Rusia, pues se hayan abstenido de firmar este documento final, aunque sí es un paso importante porque se demuestra la preocupación, es el término que se ha usado, una profunda preocupación por la guerra en curso en Ucrania, incluso por países como Brasil, que si bien habían condenado la invasión, no habían sido tan tajantes en estos términos hasta este momento. Pero que tiene que haber preocupación, ya vemos las consecuencias, no solamente para Ucrania, incluso para los mismos rusos y en general para el planeta, ¿no? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con eso? Pero en fin, pasando al tema en particular de lo que es retomar estos encuentros y de cara a lo que se supone uno espera también como parte de la región latinoamericana, beneficios, obviamente, dentro de esa reactivación. ¿A qué se llegó? ¿Qué conclusiones? Porque recuerdo que también hablamos sobre la antesala, las diferencias que habían, que se iban a analizar, obviamente lo que exigían, por ejemplo, países como Brasil, por parte, o para, digamos, exigencias para Europa, pero en definitiva, a qué llegaron? Sí, es interesante hacer una breve recapitulación de la historia de estos encuentros. Desde la Declaración de Río de Janeiro de 1999 se había expresado una voluntad de los estados latinoamericanos y caribeños y de los estados europeos que ya habían constituido la Unión Europea tras el Tratado de Maastricht de 1997, la voluntad birregional de aumentar estos encuentros al más alto nivel, intercalado con reuniones ministeriales que se tradujeran en una mayor cooperación en lo militar, en lo político, en lo diplomático. En concreto, en esta oportunidad había quizás tres grandes pilares en la agenda. Por un lado, evaluar la agenda de cooperación en la llamada triple transición, en la transición energética, para mudar la matriz de carbono y petróleo a una matriz de energías no renovables, la transición digital y la transición sociopolítica. Esto es uno de los grandes pilares. El otro gran pilar en el horizonte era precisamente cerrar y renovar algunos acuerdos bilaterales, como es el caso del acuerdo con Mercosur, que se ha negociado por más de 20 años y es impresionante que aún no ha habido un documento final, o el caso de los acuerdos bilaterales con Chile, Argentina, Uruguay. Y un tercer punto, que es el tema de las inversiones multilaterales.
la Unión Europea ha impulsado de los últimos 6 meses aproximadamente una agenda de inversión global enmarcada en el plan La Global Gateway. 330.000 millones de euros aprobados por el Parlamento Europeo para invertir como bloque comunitario en el mundo. De estos 300.000 millones ya se han comprometido 45.000 millones de euros que van a ser invertidos en América Latina. Y en 3 grandes áreas: acción climática, transferencia tecnológica y fortalecimiento de las capacidades de infraestructura, cooperación y educación en América Latina. Y esto además es marcado de un espíritu de cierto deuda histórica, si se quiere, que ha sido un mensaje casi unánime de la comunidad latinoamericana y caribeña que tiene Europa sobre todo y los países industrializados respecto a los países en desarrollo en temas como las ambiciones climáticas y el desarrollo de la nación. Y yo creo que esto es un paso muy importante porque además se han comprometido los líderes a reunirse cada 2 años al más alto nivel y aumentar una agenda que se traduzca en cooperación muy concreta en materias que son críticas para ambas regiones, como es el caso de la energía. Recordemos que Europa está atravesando en este momento su peor crisis energética desde el shock de la Guerra del Golfo de 1997 y necesita de la cooperación latinoamericana con actores como lo es incluso el caso de Venezuela. Y ahí te iba a preguntar porque estuvo Delcy Rodríguez en representación del gobierno venezolano y bueno, no mencionaste dentro de lo que es Mercosur, por ejemplo, y el caso de los países también como Uruguay, con los cuales bueno, hay un particular interés, ¿no? De hacer intercambio comercial. En el caso de Venezuela, ¿cómo quedó? Si hubo algún tipo de avance de poder reactivar algo de la economía local, incluso algo que mencionas que me parece tan importante, por ejemplo, como apoyar en salud o en educación. Sí, el caso venezolano ha sido particularmente controversial en Bruselas. De hecho, yo me encontraba en Bruselas hace unos días en el marco de unos compromisos académicos y profesionales y se demuestra el interés comunitario del bloque de acercar los diálogos al más alto nivel con Venezuela, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en particular estrechar la cooperación en materia energética. Sin embargo, siempre avisorando unas mesas de diálogo y negociación que permita solucionar la cuestión política de fondo venezolana. Lo que hemos visto en Bruselas ha sido una oportunidad extraordinaria para que los países que han demostrado mayor interés en que la mesa de diálogo de la oposición venezolana con el gobierno venezolano dé frutos concisos y que se transfiera en la expresión de la voluntad popular del pueblo venezolano, ha sido particularmente el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron, el apoyo del presidente argentino Alberto Fernández, el presidente Petro de Colombia y además con Josep Borrell como alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, y se han reunido en Bruselas dando un espaldarazo al proceso de negociación, que además está alineado a un interés de la comunidad internacional, incluido los Estados Unidos de América, que este diálogo tenga frutos en lo inmediato y que se provea una mejoría de las condiciones en la situación sociopolítica venezolana, que se traduzca además en el futuro en una capacidad de negociación directa en materia como lo energético, lo financiero y de cooperación al desarrollo, siendo además Venezuela un actor fundamental en el proceso de transformación energético para alcanzar las emisiones netas de carbono hasta el año 2050, que ha sido uno de los grandes temas a discusión también en esta cumbre bilateral. Claro, de hecho, sobre eso que comentas, la plataforma unitaria ha sido la noticia que acabamos de justamente mencionar en el recuento informativo local. Ratificó la necesidad de retomar esas negociaciones en México a favor de la población y de cara a las elecciones, por ejemplo, en el 2024. Y bueno, ahí mencionaron, entre otras como noticia, que hubo ese encuentro que también tú comentas con los presidentes de Francia, de Brasil, Argentina y Colombia y el alto representante de la política exterior de Unión Europea junto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Pero, ¿tienes información de a qué llegó ese encuentro? Si es que, bueno, llegó a salir alguna información relevante, porque la realidad es que por ahí hemos pasado varias veces. Lógico que uno ya le vea esto hasta, bueno, con desconfianza y pensando que quizás de ahí pues poco prospere. Entonces, te pregunto si por casualidad salió algo que uno pueda considerar realmente importante dentro de ese intento una vez más. Sí, en ese punto creo que hay dos señales muy claras. Primero, el contexto de las negociaciones en Venezuela en este momento difiere en gran medida no solamente del contexto y las condiciones a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay una cierta urgencia de la comunidad internacional que la situación política venezolana se solucione a un buen término, que pase por un proceso electoral inclusivo, competitivo y que genere un estadio de legitimidad del Estado venezolano ante la comunidad internacional, ante el sistema financiero internacional y que esto catalice las negociaciones al más alto nivel
en materias críticas como la energética. Europa, Mm. al inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania, le compraba a Rusia cerca de 140.000 millones de toneladas de gas natural. Han tenido que reducir esta compra por efecto de las sanciones a menos de 40.000 millones de toneladas anuales. Tienen que sustituir ese gas natural con otros socios energéticos. Lo han buscado en Noruega, lo han buscado en Argelia, lo han buscado en Qatar, pero ven en Venezuela un punto clave para la estabilidad y seguridad energética internacional. Y lo mismo lo ven los Estados Unidos. Y además se suma en este caso el apoyo de otros gobiernos regionales, como es el caso de Colombia, y en nuestra perspectiva hay altas probabilidades que la mesa de negociaciones se mude a Bogotá con el apoyo del gobierno colombiano, porque ya es bien sabido que Caracas en este momento está siendo intermediario de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, y el presidente Mm. Petro no ha dudado en reafirmar que Colombia podría participar de una forma mucho más intensa en un proceso de negociación y mediación que pueda dar frutos en lo inmediato, como lo es un cronograma electoral consensuado por todas las partes. Listo. Gracias, Dylan. Ah, por el recuento bueno, el recuento de lo que fue la cumbre de la Unión Europea, CELAC. De verdad que tan preciso, te agradecemos mucho. Dylan Pereira es licenciado en estudios liberales, experto en Derecho Internacional, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática. Mil gracias, Dylan. ¿Ah? Feliz tarde para ti. Son las 4:41 minutos. Tenemos